Confianza trae para ustedes tres noticias de actualidad de Colombia y el mundo. En últimas noticias ambientales, fuentes de inicios del 2021 hablan de 80 a 120 ejemplares en libertad. Así es, se trata de los hipopótamos de Pablo Escobar. Durante los últimos años se han presentado múltiples problemáticas de ataques de hipopótamos. Estos en el día suelen estar dentro del agua, pero en la noche se desplazan en tierra, por lo que en estas horas los habitantes de la zona del Magdalena deben tener bastante precaución. Este comportamiento hostil de los animales hace también que sea muy difícil recopilar datos estadísticos de la población. El mamífero aparece con frecuencia en las listas de los animales más mortíferos del mundo, y en 2016 la BBC informó que sus ataques matan a al menos 500 personas al año en África. Incluso en su hábitat natural resulta ser un problema para los territorios. A pesar de ser considerados una especie invasora, los hipopótamos pertenecen ahora al Estado. Los animales no tuvieron que adaptarse, las condiciones del lugar son más que propicias para ellos. De hecho, las condiciones en su hogar sudamericano parecen tan ideales para los hipopótamos que incluso parecen madurar mucho antes. Hay temperaturas idóneas y estables, precipitaciones frecuentes, las pasturas de la zona son de origen africano y no poseen competencia por agua o alimento con elefantes o rinocerontes, y no tienen depredadores. Los estragos que causan estos animales no solo se limitan a ataques a la comunidad, que afortunadamente han sido hasta ahora cero letales, sino que también causan un impacto ambiental incalculable en ríos, deformando las características físico-químicas de la cuenca y del agua, y propiciando la desaparición de una especie ya en vía de extinción, el manatí. Desde un principio se dijo que logísticamente era difícil moverlos, por lo que las autoridades simplemente los dejaron allí, probablemente pensando que los animales morirían. Y ahora se convirtieron en una amenaza no solamente para la flora y fauna y los ecosistemas de la región, sino que es claro que se están expandiendo por todo el río Magdalena, también haciendo que las comunidades aledañas tengan que en un futuro lidiar con aproximadamente en un par de años, según proyecciones, más de 800 hipopótamos. Las alternativas son escasas y se trabaja en otras. El Ministerio de Salud confirmó mediante la Resolución 350 del 2022 los nuevos lineamientos frente a la eliminación de la obligatoriedad del uso del tapabocas en espacios abiertos en las regiones con el 70% donde sus ciudadanos ya se encuentran inmunizados con las 2 dosis del COVID-19. Tras el comportamiento epidemiológico de la pandemia, con la disminución de los casos, fallecidos y hospitalizados, así como las coberturas de vacunación, el Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud recomendó el no uso del tapabocas en espacios abiertos de los municipios con cobertura mayor al 70% de vacunación de COVID-19. En total son 451 municipios que podrán beneficiar con esta medida tras cumplir con los esquemas de vacunación de la pandemia. En el aspecto del uso del tapabocas se contempla que en las áreas metropolitanas definidas por cada departamento, municipios con cobertura mayor al 70% en esquemas completos, no será exigible el uso del tapabocas en espacios abiertos. También reitera la importancia de usar el tapabocas en sitios cerrados donde no exista ventilación, ya que existe un mayor riesgo de contagio del COVID-19. Se recomienda el uso permanente del tapabocas quirúrgico en personas con comorbilidades, cuadros de respiración, así como las no vacunadas. Se aclara que en los sitios públicos como bares y restaurantes, en espacios cerrados, el tapabocas solo debe retirarse para comer y beber, y el tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz. Además, se debe tener en cuenta las otras medidas de protección y autocuidado como el lavado e higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación adecuada, limpieza y desinfección, manejo de residuos, así como comunicación y riesgo del cuidado de la salud. El documento también resalta el uso correcto del tapabocas, que es cubriendo boca y nariz. Es fundamental para evitar el contagio e igualmente es importante retirar el tapabocas evitando el contacto con las zonas contaminadas o dispersión del agente físico. Como también el tapabocas puede usarse durante 8 horas de manera continua siempre y cuando no esté roto, húmedo
o sucio. En cualquiera de estas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. Estas medidas rigen a partir del 1 de marzo del 2022. Muy buenas tardes, mi nombre es Dylan Alejandro Gómez y yo voy a presentar la noticia del día de hoy, que la noticia se trata más que todo del estado financiero colombiano, en cómo va a resultar la guerra de Rusia versus Ucrania. La guerra de Rusia versus Ucrania en estos momentos se encuentra en un déficit de economía, no solo en las demás partes del mundo, sino especialmente en Colombia. ¿Por qué y por cuál motivo? Ucrania es una de las principales redes tiene uno de los principales conductos de gas y Rusia uno de los más grandes conductos de petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos les prohibió económicamente transportar o llevar esas sedes a otros países, es decir, que hay un déficit de economía en esos países. ¿Cuáles son esos países? Entre esos está Colombia, con el déficit del 80%. El 80% de las cosas de Colombia son transportadas de Rusia, de China, transportadas de Rusia y de China. Rusia y China son los principales, son aliados y son potencias no solo en nucleares, sino económicas. Esto afectará aproximadamente el 56% en la economía colombiana, es decir, que toda la economía va a subir un 56%. Se estima aproximadamente que la papa, ahorita que está en 1.600, va a subir un 56%, especialmente, para ser exactos, quedará más o menos en 6.000, 6.500 la libra. Y eso es un estimado. Esa es en la parte que nos afectaría a todos nosotros los colombianos. En otros países, Estados Unidos se encargó en multar y de prohibir el acceso a las cuentas bancarias, a las aplicaciones bancarias que tienen allá. Es decir, que los 5 bancos más importantes de toda Rusia tienen un stand-up de dinero, es decir, no pueden pasar hasta cierto dinero y la economía comienza a explotarse moralmente, por así decirlo. Por ese sentido, la economía de Rusia está comenzando como a inflarse, por así decirlo. Mientras que nuestras economías se van a demorar un poco más en inflarse, es decir, se estima que si en tal caso, por ahí en 3 meses, 4 meses, o una de dos, o haya una guerra mundial o un déficit de economía en todo el mundo.